todos, ahora reaccionaremos a algunos videos de YouTube específicamente para hablar de cuánto consumo diario se necesita de proteínas según objetivos que tengamos en el día a día. Nos apartamos con este, estoy mostrando sobre el doctor La Rosa, que ha sido bien visto, digamos. Proteínas necesitamos consumir por día. Por eso en este video vamos a ver cuánta proteína necesitas dependiendo de tu dieta a un hombre con 50 kilos de más y 65 años que a una mujer de 25 años sin sobrepeso y embarazada. Pero aunque no exista una dieta ideal, todos necesitamos consumir proteínas. Por eso la pregunta siempre es qué tipo de proteínas necesito consumir y en qué cantidad diaria necesito consumirlas. En promedio, la respuesta histórica a la pregunta de cuánta proteína necesito siempre fue aproximadamente de 1 gramo por kilo de peso por día si yo no quiero subir de peso ni quiero... Claro, acá es súper importante tener en cuenta de que ese es lo recomendado mínimo diario, que también se ajusta un poco a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es debatible según varios estudios y videos que se han hecho sobre el caso, pero de alguna manera esto es lo mínimo que se recomienda para una persona que tiene un consumo diario de mantenimiento, que bueno, ahí cada uno por internet puede buscar cuánto necesita más o menos según lo que realiza a diario, ¿no? No hay un cálculo exacto para hacer la cantidad de calorías diarias porque depende mucho del metabolismo de la persona, depende, muchas veces uno puede buscar una calculadora de calorías diarias, pero nunca vas a saber exactamente cuánto gastó, eso es imposible, no depende de cada persona. Pero se pueden hacer ciertos ajustes, digamos. Entonces, 1 gramo de proteína, de hecho, la OMS dice 0,8 hasta 1,2, después sigue un poco más hacia arriba, pero uno, digamos, es el mínimo para una persona que consume el total de calorías que gasta. A eso se refiere calorías de mantenimiento, ¿no? Que no consume ni menos ni más calorías de las que necesita. Bueno, acá también va a depender mucho del tipo de proteína. Se pueden consumir, o sea, si uno es vegano no hay problema de alguna manera, o sea, existen medios para obviamente nutrirse bien en ese sentido, pero también hay ciertas variantes, ya que tiene que ver con, por ejemplo, la combinación de ciertos perfiles de aminoácidos que se pueden combinar, por ejemplo, cereales con otro tipo con vegetales, por ejemplo, etcétera. Normalmente, siempre cuando muchos videos siempre van a decir que em, la proteína que se debe consumir es de origen animal. Esto lo digo de antemano más que nada porque muchas veces uno puede de alguna manera adelantarse a eso. Pero ¿por qué? Es más que nada porque el perfil de aminoácidos tiende a ser más completo. Tiende a ser más completo y es muy recomendado. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que recién empieza, ¿cierto? A hacer una dieta, a hacer ejercicio, etcétera, lo hace en base a que no sabe de nutrición y ese tipo de cosas. Entonces, para una persona que no sabe de nutrición y como la mayoría de alguna manera come productos de origen animal, se dan estas recomendaciones, ¿no? Para que la persona no tenga mucho problema, ni se preocupe demasiado por eso. Y también el cálculo de proteínas, esto depende mucho, él dice, del mantenimiento. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros recién empezamos, muchas veces se tienden a hacer dietas estrictas, en el sentido de que como no sabemos, como no nos informamos bien, bajamos la cantidad de calorías y a eso también de alguna manera no le damos el sustento adecuado en proteínas. Por eso es tan importante tener en cuenta el mínimo, ¿no? Bueno, sigan. bajar de peso. Es decir, que si yo peso 75 kilos y quiero mantener el peso, necesito para esta regla comer aproximadamente 75 gramos de proteína diariamente. Pero para comer esa cantidad de gramos de proteína necesito comer más de 10 huevos, casi 1 libra de salmón o 300 gramos de carne por día. Con lo cual, nadie va a recomendarte que consumas 300 huevos por mes para que alcances la cantidad de proteínas que necesitas. Así que consumir proteínas no es solamente una pregunta de cuánta cantidad de proteínas tengo que comer, sino de qué alimentos voy a usar para conseguir esa cantidad de proteínas necesarias.
Y esto se agrava aún más en las personas que quieren aumentar de masa muscular y normalmente consumen entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso por día. Estás hablando de que alguien de 75 kilos consuma 150 gramos diarios de proteína porque quiere aumentar de masa muscular. Vamos a ver más adelante por qué esto está muy equivocado. Ahora, una vez que comemos las proteínas o cualquier otro nutriente para el caso, necesitamos absorberlo. Y cuánto absorbas las proteínas que consumiste depende de tu sistema digestivo. Los principales procesos de nuestro cuerpo que digieren proteínas suceden por un lado en estómago gracias al ácido clorhídrico y luego a través de las enzimas que libera mi páncreas llamadas proteasas que van a terminar de digerir tus proteínas en el intestino delgado, porque normalmente el ácido de mi estómago impide el desarrollo de muchas bacterias en la Acá hay parte muchos inicial de procesos intestinos. biológicos de alguna Las manera, pero lo utilizamos. que quiere decir en el fondo es que no toda la proteína que consumimos la absorbimos. Entonces también, bueno, esto es una cuestión que creo que hay que tener en consideración para todo tipo de alimentos, o sea, no solamente, o de macronutrientes, no solamente hablar de la proteína, sino que en carbohidratos, grasa, etcétera. También es importante considerar que no todo lo que de alguna manera tomamos, es absorbido tanto por el cuerpo. Y bueno, esto es para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay causas de anemia, de falta de vitamina B12, de ciertos minerales que nosotros creemos que no tendríamos problema porque los consumimos. Pero muchas veces también no nos damos cuenta de que consumimos ciertos alimentos, ciertos líquidos que inhiben ese efecto. Por ejemplo, eh, la cafeína en la teína puede llegar a inhibir de alguna manera ciertos nutrientes como el calcio, el hierro, por ejemplo, que tiene que ver con los huesos, tiene que ver con la anemia, respectivamente. Entonces también hay que considerar ese tipo de cosas. Em, no solo consumir lo que necesitamos también, sino que también el cómo. A todas por igual. Hay algo absolutamente clave a la hora de entender cómo funciona tu cuerpo y es el hecho de que tu cuerpo quiere conservar energía y va a hacer siempre lo máximo posible para conservar esa energía. Y esto va a suceder siempre, a menos que tu cuerpo tenga un estímulo, una justificación para hacer algo específico. Tu cuerpo va a utilizar aquello para lo que hay demanda. Si estoy yendo al gimnasio todos los días a levantar pesas o me estoy recuperando de una lesión y necesito construir tejido nuevo, la demanda de proteínas no va a ser la misma que si soy una persona sedentaria. Esto es de por sí muy importante por dos razones. Primero, porque mi demanda de proteínas, lo que mi cuerpo realmente utiliza, depende de mi estilo de vida. Esto a primera instancia es obvio. Si levanto más pesas, necesito más proteínas para reparar las fibras musculares que rompí. Pero también tiene sentido para el otro lado. Si no hago actividad física y no me estoy recuperando una lesión, voy a necesitar menos cantidad de proteínas. Si tengo un problema digestivo, digiero poco las proteínas, me cuesta absorberlas y no las necesito porque no las uso, voy a comenzar a acumularlas. Y voy a acumularlas tanto en colon, donde va a empezar a darme riesgo de enfermedades más graves, como en diferentes sitios de mi organismo una vez que las proteínas y los aminoácidos entraron efectivamente a sangre. Y la segunda razón tiene que ver con la diferencia que existe entre las proteínas y los aminoácidos. Quizás no lo sepas, pero las proteínas que consumís no pueden ser absorbidas como proteínas grandes. Cuando yo consumo colágeno, por ejemplo, no puede ser utilizado por mi organismo como colágeno. Tiene que ser roto en aminoácidos y reconstruido adentro de mi organismo para ser utilizado. Es por eso que no podemos absorber proteínas grandes, tienen que ser rotas en aminoácidos o al menos en cadenas pequeñas de aminoácidos, de un par de aminoácidos de largo como la creatina si querés, para poder ser absorbidas. Por ende, siempre nuestro cuerpo va a necesitar digerir esas proteínas para poder absorberlas. Y si viste algún video mío anterior, seguramente recuerdes que yo recomiendo usar aminoácidos y no proteínas. Esta es la razón. Cuando consumimos aminoácidos esenciales, logramos dos cosas. Primero, asegurarnos de que cumplimos con la cuota de todos los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir. Estos que sí o sí tenemos que consumir en forma de alimento o en forma de suplemento. Claro, es súper importante eso, ¿no? Que normalmente los alimentos que se consumen no indican el perfil de aminoácidos que lo componen. Y así, por ejemplo, la hamburguesa, ¿no? Hamburguesa, bueno, hay hamburguesa de carne y de todo, pero dice tanta proteína. Uno diría, ya bueno, esa proteína viene 100% de la carne, no, lo cual no necesariamente es cierto.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay proteínas que no tienen un perfil aminoácido muy completo. Esto puede indicar tanto para origen vegetal o animal. Ojo que, claro, para origen animal vendríamos a hablar más de procesado, ¿no? No de magro en sí, porque lo magro en sí, de alguna manera uno ya sabe que dependiendo del tipo de carne más completo o no, así como lo que se usa con el huevo o la leche. Pero hay que tener en cuenta que siempre hay aminoácidos que son esenciales también para el organismo. Bueno, por eso se habla mucho de por ejemplo, los BCA, ¿no? Son leucina, valina, isoleucina. Son aminoácidos súper importantes para la reconstitución, la construcción muscular. Y, por ejemplo, hay ciertos alimentos que traen más cantidad de leucina o menos, que son necesarios de alguna manera para la construcción de tejido o el mantenimiento del mismo. Hay suplementos que se indican más de alguna manera para ciertas fases, digamos si estamos en déficit, mantenimiento, exceso calórico, pero algo que siempre es importante tener en consideración para comprender esto de los aminoácidos es, o sea, de una manera simple, es ver las proteínas que vienen en polvo, ¿no? Que pueden ser proteínas, la típica, ¿no? De suero de leche, que, bueno, la de suero de leche se divide también según si es concentrada, si es aislada, si es hidrolizada. Eh, digamos que lo que estoy hablando respectivamente es la concentración total de proteína con respecto al total de lo que traen en gramaje, ¿no? Por ejemplo, si es concentrada 70%, si es aislada 80%, digamos, real de proteína, hidrolizada más. Y bueno, entonces hay que considerar eso y ver el etiquetado. Muchas veces sale el perfil de aminoácidos y una buena proteína normalmente, entre otras cosas, contiene un buen porcentaje o bueno, una buena cantidad de leucina, que es de alguna manera el aminoácido más reactivador del tejido muscular. Que lo normal, o sea, lo ideal sería que, por ejemplo, uno de 2,5 gramos de leucina hacia arriba ya está bien. No es necesario tampoco que sea más, bueno, si es más mejor, ¿no? Pero no es tan necesario. ¿Por qué? Porque por lógica estamos hablando de la proteína en polvo como un suplemento alimenticio, entonces le agregamos cierto eh, otras comidas para mejorar. Además de que, bueno, la cantidad de proteína no nos alcanza con un scoop, ¿no? de proteína normalmente, pero ayuda de alguna manera a que nosotros podamos consumir ese total mínimo diario dependiendo de la situación en que estemos. Algo se Vamos a llaman adelantar un poco y esenciales. nos vamos a Y ir a la segundo, parte polémica, digamos, dificultades en la del absorción. video. Sí, el primer criterio y más aproximado en realidad es midiendo en sangre un valor muy común que quizás ya tengas en algún análisis de laboratorio llamado proteínas totales. Este valor suele ser más bajo en las personas que tienen problemas para absorber proteínas. Si vos y yo comemos la misma cantidad de proteínas y yo tengo menos proteínas totales que vos y no tengo ninguna enfermedad, obviamente sucede porque absorbo menos. Dentro de las proteínas totales tenemos varios tipos, sobre todo globulina y albúmina. Las globulinas son proteínas esenciales para tu sistema inmune, así que no querés tener bajos valores de proteínas totales, consumir poca proteína que sea insuficiente para vos, tener baja cantidad de globulinas y tener un sistema inmune débil o malas defensas por falta de proteínas. Pero también tenemos una medición más específica. De los macronutrientes, las proteínas son las únicas que contienen una sustancia llamada nitrógeno. Dado que son las únicas, si las cantidades de nitrógeno en tu organismo son suficientes, la cantidad de proteína que consumís es suficiente. A esto se le llama balance de nitrógeno. Si el balance de nitrógeno es negativo, o sea, sale más nitrógeno del que entra a mi organismo, voy a usar las proteínas de mi propio cuerpo y probablemente voy a perder músculo. Si el balance de nitrógeno es positivo, voy a ganar músculo. El balance de nitrógeno se puede medir, obviamente es más complejo que medir las proteínas totales, pero también es mucho más específico. Y se mide simplemente estableciendo los valores en sangre y los valores en orina. Y si querés saber qué dicen todos los estudios con respecto al consumo de proteínas por día, muchas reviews y estudios serios determinaron que 0.8 gramos por día por kilo de peso es el límite superior al que el consumo de proteína te ayuda a estar más marcado y ganar masa muscular. No hay ningún sentido para superar ese límite y excederse, ya que no vas a ganar ningún beneficio especial. En el caso de una persona de 75 kilos representa 60 gramos de proteína por día. Mucho más fácil
que es el doble de tu peso, que es 150. Y estudios de varias semanas de seguimiento en físico-culturistas mostraron que no había diferencia de ganancia de músculo consumiendo 0.7 gramos de proteína por kilo de peso a 1.2. Ya, esto es súper importante tener en consideración. Acá hay información que no es entregada, bueno, no, eh, no es tan necesario, ¿no? Pero él está hablando para aumentar la masa muscular. Nosotros no sabemos si realmente se refiere a una persona que está en déficit calórico, en mantenimiento en exceso, probablemente en exceso calórico por lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nuestro cuerpo está en exceso calórico, al consumir más cantidad de calorías, estamos consumiendo la misma cantidad de grasa, más cantidad de carbohidratos para suplir eso, ¿no? Así como de proteína. Pero por eso no es tan necesaria la cantidad de proteína, porque la proteína ya no va a actuar de alguna manera para compensar desbalances energéticos que actúan a nivel biológico en nuestro organismo. Entonces, por ende necesitamos menos proteína en exceso calórico. No sé si la verdad es, con tan poco es necesario, también va a depender de la persona. Por ejemplo, si una persona está aumentando masa muscular y a la vez es un ayuno, por ejemplo, prolongado, también va a tener problemas. Pero lo que hay que tener en consideración es eso, que está hablando de exceso calórico. O sea, si tú estás con déficit calórico, lo ideal es que no, no te cerciores por los 0,8 gramos. O sea, de hecho, muchos recomiendan incluso 2 a 3 gramos de proteína por kilo de peso. Ahora, siendo bien objetivo en este sentido, eh, suponiendo eso, ¿cierto? Que son 0,8 gramos y estamos hablando en exceso en ganancia muscular, no teniendo en consideración, ¿cierto? Para déficit calórico, que se necesita mucho más, hay que tener en consideración que eh, también, bueno, estamos en el total de cantidad de proteína, bueno, 0,8, 1,2. Ahora, ¿por qué muchos de los... hay otros videos, de hecho, la gran mayoría, ¿no? Indican mucho más, incluso para exceso calórico. No sé, entre 1,8 y 2,2 gramos. ¿Por qué? Porque no solamente se da el tema en ganancia o en construcción del tejido muscular, sino que también es la composición. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos un balance de exceso calórico, supongamos, claro, supongamos poca proteína, estamos suponiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tender a compensar eso a través de carbohidratos y grasas. Y si nos pasamos mucho en carbohidratos y mucho en grasa, vamos a generar a veces un exceso también en grasa, que no queremos. Por eso es que también, sí o sí, las personas que se dedican a la ganancia de masa muscular a fuerza consumen más proteína, porque la proteína también es un alimento que necesita, además de la construcción del músculo, sirve porque necesita de energía también para su digestión. Entonces de por sí es energía de alguna manera que ayuda a suplir y hace que no tengamos un desbalance energético a favor de la grasa, sino que nos preocupemos de ganar masa muscular, que es lo que muchos necesitamos. Bueno, eso ha sido por hoy. Muchas gracias.